Nadie lo dice, pero la noche en que nació Noche de Paz fue un desastre. El órgano se rompió horas antes de la misa, en pleno invierno, y por esa emergencia, no por inspiración, surgió la canción más famosa del mundo. Era diciembre de 1818 en Obernsdorf, un pequeño pueblo alpino situado a orillas del río Salzach. La nieve llevaba semanas cayendo sin pausa, acumulándose en los tejados, cortando caminos, frenando el comercio y aislando por completo a las aldeas circundantes. Ese invierno implacable era justo lo que menos podía permitirse un pueblo agotado por la miseria y las secuelas de la guerra. La región entera seguía intentando recuperarse, aunque con enorme dificultad, del desastre político y económico que habían dejado las guerras napoleónicas. El territorio había sido dividido y reestructurado entre Austria y Baviera, un cambio que desestabilizó la frágil economía local. La vida era precaria, zonas rurales empobrecidas, familias desplazadas, cosechas perdidas y el riesgo constante de enfermedad. El clima social era de desasosiego y había una urgente necesidad de esperanza. En lugares así, la Navidad no era una celebración fastuosa, era una pausa, una tregua mínima, el único momento del año en que la comunidad podía sentirse unida y recibir un consuelo espiritual. En la iglesia de San Nicolás trabajaban dos hombres que, sin saberlo, estaban destinados a un encuentro que cambiaría la historia de la música occidental. Joseph Mohr, sacerdote, era joven y sensible, con una historia de vida marcada por haber nacido fuera del matrimonio y haber sido criado en la pobreza. Su sensibilidad poética era notable y su conocimiento de la miseria era directo. A menudo visitaba enfermos, ancianos y refugiados de guerra, por lo que sabía mejor que nadie cuánta soledad y cansancio podía cargar un pueblo entero. El segundo hombre era Franz Schaber-Gruber, maestro de escuela local y organista de la iglesia. Era un músico práctico, disciplinado y modesto padre de familia. Tocaba donde podía y componía obras sencillas para sostener a los suyos, jamás ambicionando una trascendencia mayor. Ambos sabían que la misa de Nochebuena era el corazón emocional del año, pero aquella tarde el órgano de la iglesia dejó de funcionar. El frío y la humedad, o el daño por roedores, habían inutilizado los fuelles y dañado los mecanismos. Las reparaciones eran imposibles, no había piezas de repuesto, no había dinero en las arcas y no había tiempo antes de la medianoche. Sin órgano no habría música y sin música la Navidad perdería su único espacio de consuelo en un año que había sido demasiado duro y demasiado frío. El silencio en ese contexto era una derrota espiritual. El dilema de Mohr era urgente y muy humano. ¿Cómo cumplir la promesa espiritual de la Navidad cuando el ancla de la tradición musical se había roto? Él sentía que su gente necesitaba más que nunca una voz que hablara de paz. Desesperado por salvar la ceremonia, recordó un poema que él mismo había escrito 2 años antes, cuando era vicario en Marienpfahl. Stille Nacht, Noche de Paz. Eran versos breves, íntimos, casi de canción de cuna, que hablaban de una quietud y una paz que parecían totalmente inalcanzables para quienes vivían rodeados de pobreza y pérdida. El sacerdote comprendió que el pueblo no necesitaba la grandilocuencia del órgano, sino la calidez de un mensaje íntimo. Su convicción fue que la sencillez resonaría con su comunidad mucho mejor que la solemnidad. Por la noche y bajo una nevada continua, Mohr tomó el manuscrito y cruzó los caminos helados hasta la casa de Gruber. El encargo que le hizo fue una rareza litúrgica. Le pidió que compusiera una melodía que pudiera ser cantada por 2 voces y de manera crucial y sorprendente, acompañada únicamente por una guitarra. La guitarra era el instrumento de las tabernas y la música folclórica, considerado profano para la misa del gallo.
Era una elección radical que rompía con siglos de tradición eclesiástica, pero Moore, convencido, insistió. El pueblo necesitaba un canto que pudiera ser entonado sin ceremonia, que respirara con ellos esa noche demasiado oscura, un canto que naciera desde la tierra, no desde las alturas del coro. Gruber, un músico riguroso y metódico, comprendió el espíritu profundo de la petición. Entendió que no se trataba de componer una obra maestra para la posteridad. Se trataba de ofrecer un refugio emocional, una melodía que permitiera a la comunidad reconocerse en la verdad de una noche sencilla. En pocas palabras, en la intimidad de su modesta vivienda, Gruber escribió una música suave y casi tímida. Utilizó un ritmo de siciliana, un aire pastoril, desprovisto de adornos virtuosos o armonías complejas. Era música desnuda, música humana, creada para acompañar el dolor y no para impresionar a Dios. Era improvisación, motivada por la austeridad y la emergencia. Fue un acto de profunda humanidad. La noche del 24 de diciembre de 1818, ambos entonaron Stille Nacht acompañados por la guitarra. Los feligreses escucharon en silencio absoluto, que ya no era de carencia, sino de profunda y tensa necesidad. La melodía fluyó con una ternura que contrastaba con el terrible cansancio que los adultos llevaban en el rostro. La canción cumplió su función, sostuvo el ánimo de la comunidad y se convirtió para los presentes en un recuerdo imborrable de consuelo. La trascendencia, sin embargo, fue completamente accidental e inesperada. Meses más tarde, un organero llamado Karl Mauracher llegó a la iglesia para reparar el órgano dañado. Al probar el instrumento, notó una partitura improvisada que alguien había dejado. Escuchó la melodía y quedó fascinado por su conmovedora sencillez y la copió. Se la llevó consigo a Zillertal, un valle de familias de cantores ambulantes. Esas familias de artistas populares como los Rainer y los Strasser la incorporaron a sus repertorios sin conocer su origen ni su autoría. Stille Nacht fue liberada de su aldea. Viajó a través de Austria, Alemania, Suiza, Dinamarca, luego a Inglaterra y finalmente a Estados Unidos, donde se convirtió en el himno navideño más difundido del siglo XIX. En 1839 ya se cantaba en Nueva York, interpretado por los Rainer frente a la Iglesia de la Trinidad, sin que nadie conociera los nombres de Moore y Gruber. Joseph Moore murió pobre, sin imaginar el alcance de su poema. Y Gruber tuvo que aclarar décadas después que la melodía no era de Mozart, Haydn o Schubert, como muchos creían. Les parecía imposible que una música tan perfecta y universal viniera de la urgencia de un maestro de escuela y un cura de pueblo. La noche del 24 de diciembre de 1818, en la pequeña y fría iglesia de San Nicolás, el momento culminante no fue la potencia de un coro o la resonancia de un órgano, sino la quietud que siguió el sonido de las cuerdas. Joseph Moore y Franz Gruber se colocaron al frente. En ese vacío sonoro, las cuerdas simples de la guitarra resonaron, seguidas por sus voces. Cantaron las 6 estrofas de la canción alpina. Lo que ocurrió después fue simple. Esa partitura, escrita a último momento, quedó sobre el órgano. Un reparador la encontró meses más tarde y la llevó consigo. Y así, sin imaginarlo, comenzó el viaje de una de las melodías más universales del mundo. Noche de Paz sobrevivió porque guarda la huella de una noche real, 2 hombres, una guitarra y una comunidad que necesitaba respirar. Lo que nació para sostener un instante terminó acompañando a generaciones que jamás supieron el nombre de quienes la compusieron. Y quizás, mientras sigamos creando para sostener, consolar y acompañar, volverán a surgir melodías capaces de conmover a generaciones enteras. Porque cada historia guarda un secreto y la próxima
los va a sorprender. Nos vemos el jueves. Que estén muy bien.